como ciudadano siente que la autoridad pública, por lo que hace o por lo que deja de ser, puede eventualmente violar sus derechos constitucionales, usted tiene uno de los recursos constitucionales, es decir, para defenderse de esa autoridad. Uno de esos es la acción de protección, pero el gobierno asume que la ciudadanía abusa de esa acción y pretende, a través de la reforma, que sea una ley la que disponga si usted está abusando o en realidad tiene derecho a defenderse del Estado. Y en otro tema, ¿qué va a pasar con las reservas financieras, con la reserva monetaria de los bancos si entra en vigencia este nuevo código? Ambos temas lo analizaremos aquí. Bienvenidos, empezamos los desayunos de 24 horas. Hoy, en los desayunos de 24 horas. Con Jorge Zavala, catedrático universitario, hablaremos de la posible modificación al recurso de acción de protección. Además, estará en nuestros estudios Henry Kronfleck, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, para conversar acerca del Código Monetario. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. Continuamos con el análisis si las reformas constitucionales significan un avance o un retroceso en el derecho. Por ejemplo, el momento del gobierno hoy se le incorpora en esta reforma a la acción de protección, pues según el oficialismo, esta propuesta busca regular, evitar, según el gobierno, que la ciudadanía abuse del derecho a defenderse. Ya lo dijo el presidente Rafael Correa en uno de sus enlaces sabatinos años atrás. Tenemos problemas. El hipergarantismo. Metieron 500 recursos amparos y ahora, créanme, hasta para cobrarle a los bancos, en los juicios coactivos se pone recurso de protección, recurso de amparo. Pero aquí probablemente se requiera una reforma constitucional porque claramente se está abusando de los recursos de amparo. El pedido parece haber sido escuchado por sus asambleístas, ya que la modificación al recurso de acción de protección fue incluido en el paquete de enmiendas que presentaron ante la Corte Constitucional. La Carta Magna de Montecristi establece en su artículo 88 que la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. De ahí que propone aumentar un inciso final al artículo. La ley regulará los casos en los cuales se abuse de esta acción y por lo tanto pueda ser inadmitida. Según el sistema de acciones constitucionales de la Corte Constitucional, desde octubre del 2008 se han presentado 10.228 recursos. Varios grupos sociales como asociaciones y fundaciones han hecho uso de esta garantía establecida en la Constitución. No en todos los casos la justicia les ha dado la razón. Joana Ramos, 24 horas. Para hablar de este tema ya nos acompaña el doctor Jorge Zavala Egas, catedrático universitario y entre otras especializaciones el Derecho Constitucional. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Qué significa esta reforma constitucional en el avance de derechos? ¿Avanzamos o retrocedemos? Yo diría que retrocedemos más de lo que estamos. En primer lugar, hay una incomprensión. ¿Por qué razón quieren reformar la acción de protección si la vienen manejando en contra de los ciudadanos a través de los jueces desde que se instauró? Es decir, no conozco una acción de protección contra alguna autoridad pública o institución pública del Estado que haya merecido la estimación de los jueces. No porque hayan sido abusivas, sino porque se le ha ordenado a esos jueces, a través de los conductos institucionales que se llaman consejos de la judicatura, que no pueden ser admitidas. Y los jueces obedientes no las han admitido. Por lo tanto, fáctica y sociológicamente no tiene por qué ser reformado nada y continuar con el abuso. Ahora lo que quieren es legalizar lo que fácticamente vienen haciendo. El abuso del poder público, que no es sino hiperpoder. Ese hiperpoder lo que pretende ahora es decir en la ley o en la Constitución que las acciones de protección no se pueden interponer. Y por último, si se llegan a interponer, funciona el segundo candado. Fácticamente le ordenan al juez que no le dé la razón. Esa es la realidad del Ecuador. El Ecuador, el individuo, los derechos de las personas han desaparecido.
solo es el Estado. Le doy un ejemplo, Manuel. Se está discutiendo el famoso Código Monetario. Ahí consta la inmunidad de la Junta, sí. de los señores que van a formar la Junta de Política y Regulación Monetaria. Yo le hago una pregunta. Si es verdad que los que toman decisiones sobre política monetaria son difíciles y a veces causan crisis y van a ser inmunes, ¿por qué el presidente Maguad está huido y con orden de prisión o sentenciado si él lo que tomó fue una decisión de orden discrecional en política monetaria? Ahora, con esa lección, los señores dicen, nosotros vamos a tomar esas decisiones y si crean caos en el país, yo soy inmune. Lo mismo que sucedió con un artículo parecido o una redacción parecida en el decreto que se formó, el famoso fideicomiso No Más Impunidad, presidido por Pedro Delgado. También el señor Delgado aparentemente era inmune y por eso es que solamente se lo puede demandar porque falsificó el título. Y acordémonos que en esa misma situación se dictaron actos constituyentes, mandatos constituyentes que prohibían que se interpongan acciones de protección y acciones judiciales contra las decisiones de la AGD. Por eso es que hoy el gobierno dice, pero si el señor no está demandado por nada, si el señor solamente está demandado por falsificación de títulos. Claro, lo blindaron y dijeron ahora, no se puede demandar. Aquí viene otra lección o otra reflexión, si es que cabe, para la Corte Constitucional. Esa reforma disfrazada de enmienda que ponen a consideración de la Corte Constitucional deben contemplar dos cosas. El artículo 11, numeral 8 de la Constitución de la República, prohíbe toda propuesta o acción política del poder que sea regresiva con respecto a garantías y derechos. Y esta es una típica acción restrictiva y por lo tanto regresiva de la acción de protección. Segundo, el artículo 84 de la Constitución dice textualmente que ni siquiera mediante reforma constitucional se pueden restringir los derechos y garantías constitucionales. Quiero ver qué se inventa, qué alquimia hace la Corte Constitucional para darle el visto bueno a esa enmienda. Una de las preguntas que nos hemos planteado en estos días, cuando analizamos este tema de la reforma disfrazada de enmienda y algunas disposiciones del Código, es la responsabilidad del funcionario público. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo, cómo y ante quién se puede demandar a ese funcionario público, juez de la Corte Constitucional, asambleísta por haber aprobado este código, asambleísta por haber hecho que esto se enmienda, para que pecuniariamente responda? La famosa responsabilidad civil del Estado cae contra ellos también. Sí. Aquí hay que detenernos y decirle a los asesores externos de las reformas constitucionales, a los valencianos, como los llamo yo, que cuando hagan reformas piensen que el artículo 11, numeral 9, inciso segundo de la Constitución, determina la responsabilidad del Estado, luego de los funcionarios, primero del Estado, vía repetición de los funcionarios, de todo acto de poder público que cause daños a los particulares. Ese no lo han reformado. Todavía. Puede ser como anuncian un segundo paquete porque nos van a reformar toda la maravilla que fue la Constitución de la Asamblea Constituyente. Que duraría 200 años, 3 siglos. 300. Ahora pues ya no dura ni siquiera un quinquenio y ya anuncian el próximo paquete. Ahí se les debe ocurrir que ya tampoco el Estado va a responder. ¿Por qué? Y ahora sí para una explicación a la opinión pública. Porque lo que estamos viviendo es un estatismo. O sea, el Estado regula toda nuestra vida. Quienes lo apoyan son solamente dos tipos de seres humanos. Los que quieren perder su libertad, que no están acostumbrados a ser responsables con su libertad, que no confían en sus iniciativas para ser libres, son unos. Y otros, los que no tienen otra forma de arribar, de subir, de escalonar en la sociedad, que no sea el amparo de la burocracia y la función pública. Y esa es la realidad que vive el Ecuador. Lo que preocupa también, y sería interesante, es hasta qué punto la gente no ve, porque no puede, porque no sabe, porque no es abogado, porque está ocupada trabajando, porque tiene un millón de cosas que hacer. Es esto, lo que usted decía, cómo se legaliza, cómo se constitucionaliza hechos realmente violatorios, como por ejemplo, en Estados Unidos, en ciertos estados, existe la pena de muerte. Por lo tanto, los Estados Unidos, cuando se lo acusa que mata a la gente, ¿qué hace Estados Unidos? Dice, lo siento, es legal, lo siento, aquí dice, me está permitido.
Lo mismo va a pasar aquí. Señor, no me puedo defender. Sí, pero está permitido porque resulta que yo puedo decir si tú estás abusando de la acción de protección. Más o menos así, por el ejemplo. Veamos dos sistemas. El primero, el sistema famoso del decreto de necesidad económica con que va todo un código monetario de la banca privada, de finanzas, de cooperativas, va al sistema del decreto de necesidad y urgencia económica. Esto es, tiene que ser tratado en 30 días. Eso no le permite a nadie en la sociedad poder cuestionar, polemizar, debatir o concientizar. Segundo, esto es como el 7-1 de Alemania a Brasil. El gobierno está aprovechando ese 7-1 por la desorganización total civil. No hay concientización, no hay liderazgo, no hay oposición, hay miedo, hay temor a la persecución del servicio de rentas, persecución del servicio de aduanas, persecución, hay miedo. Y ese miedo produce lo que sucedió después del primer gol de Alemania y Brasil. Y si no reaccionemos, terminaremos 7-1 una vez más en este mini mundial contra el estatismo. Una última pregunta, doctor. En temas de responsabilidad estatal, ¿dónde y ante quién se puede iniciar una acción de responsabilidad? Usted sabe que es una institución en la cual yo le tengo fidelidad intelectual, porque la gente tiene que aprender a responder, primero el Estado. Cuando usted, María Josefa, dirigía una fundación llamada Libertad, en que ustedes hicieron una magnífica labor y que lograron algunas sentencias primigenias en el Ecuador sobre responsabilidad del Estado en defensa de los derechos de los pobres, que los primeros beneficiados fueron familias rurales del sector de Manabí. Ustedes enseñaron algo, que el Estado es responsable siempre que la persona, que el sujeto y que los abogados que hacemos democracia sientan que hay que accionar contra el Estado a través del Tribunal Distrital de lo Contencioso. Pero cuidado, porque vamos a manos de jueces. Y los jueces que están manejados por el Poder Ejecutivo, se les ocurre esconderse cada vez que tienen que dictar sentencias en contra del Estado. En la última audiencia que tuve contra una institución del Estado, no tuvo mejor cosa el gerente general de la institución que ir a la audiencia y decirle a los jueces: si ustedes fallan a favor del demandante, la institución del Estado quiebra y el Estado quebrará y ustedes serán responsables. Ese fue todo el discurso jurídico. Y hasta aquí han pasado 8 meses y los jueces todavía, sabiendo que tenemos razón, no dictan un auto, una sentencia. Y eso sucedió, por lo tanto, lo que están haciendo, usted bien lo ha dicho, es formalizando, legalizando, constitucionalizando el abuso del poder del Estado. Gracias, doctor, por estar con nosotros y compartir su criterio sobre lo que sucede jurídicamente en el país y cómo esa reforma constitucional va a afectarnos en la vida cotidiana de cada uno de quienes formamos esta sociedad ecuatoriana. Por su parte, también los empresarios están pidiendo al gobierno ampliar el debate sobre este nuevo código. El diálogo será con el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Henry Kronfle. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. El proyecto de Código Monetario y Financiero establece la distribución del crédito bancario para impulsar la producción del país. Con este documento que está en manos de la Asamblea con el carácter de urgente, el gobierno busca regular de manera obligatoria la distribución de los recursos. Según el gobierno, uno de los objetivos del proyecto de Código Monetario y Financiero que analiza la Asamblea es mejorar la distribución de los créditos para así impulsar al sector de la producción. Y es que los datos que maneja el Ministerio de Finanzas señalan que el 70% de los créditos que entrega la banca son a un año plazo, por lo que no se podría, bajo esta situación, cambiar la matriz productiva del país. De ahí que el proyecto de Código Monetario establece incentivos para el direccionamiento del dinero, que promueva así el financiamiento de créditos de vivienda
empresa productivos, entre otros. Aclara además que aunque el Estado aumentará su capacidad regulatoria, a la final serán los bancos los que decidan a quién y cuánto otorgar de dinero. Una situación que preocupa al sector productivo del país. En una reunión el pasado miércoles en Guayaquil, sus representantes expusieron este y otros temas referentes al código. Hay señales que pueden afectar esas expectativas en los agentes económicos y hacer un menoscabo a la intención del cambio de matriz productiva. Se está generando una serie de decisiones de política pública que en última instancia no han tomado en cuenta para nada al verdadero actor del sistema financiero y bancario, que es el propio depositante, el propio ahorrista. Mientras que la Asociación de Bancos Privados del Ecuador considera que el direccionamiento del crédito podría generar distorsiones en los mercados. Según datos del Banco Central del Ecuador, el volumen de crédito aumentó en 2011 18.45%, en 2012 10.64%, en 2013 11.48% y sumó más de 22.770 millones de dólares. El proyecto de Código Monetario y Financiero tiene más de 500 artículos que deben ser analizados por los asambleístas hasta el 25 de julio. Joana Ramos, 24 horas. A esta hora damos la bienvenida a Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Henry, buenos días y gracias por estar con nosotros. Uno de los temas del código es esto, ¿no? Es decir, bueno, la Junta, presidida por un delegado del presidente de la República, va a decir esa plata de los bancos, que es plata nuestra, va a dirigirse a este crédito o a aquel crédito. ¿Cómo va a impactar eso en la producción o en el camino al desarrollo del país? Bueno, muchas gracias por la invitación antes que nada. No creemos que esa es la forma conveniente de hacerlo, porque no por un direccionamiento político se puede manejar la economía real. Eso no, en la economía real, el direccionamiento del crédito o la orientación del crédito es consecuencia de una política pública de incentivos a la producción. Y hay otros mecanismos para hacerlo, que justamente en este video que usted acaba de pasar, se ve la reunión que se tuvo ayer del Consejo de la Producción con el ministro coordinador de la Producción, Richard Espinosa, que fuimos a tratar en esa reunión justamente los cambios al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones para incentivar los diferentes sectores de la economía en este cambio de la matriz productiva, y esos sectores que van a tener esos incentivos, por supuesto, van a tener mayor rentabilidad, van a tener un crecimiento acelerado, y entonces la banca, a consecuencia de esto, orienta el crédito en esos sectores midiendo el riesgo por parámetros internacionales, no por parámetros políticos o de conveniencia, sino por parámetros internacionales se mide el riesgo, hay ya parámetros, formulaciones de medición de riesgo, y va a ser atractivo para la banca prestar a estos sectores que a su vez tienen los incentivos a través de las modificaciones del Código Orgánico de la Producción, Comercio y Inversión. O sea, vemos una formulación al revés. Y mire usted lo que ha pasado, porque haciendo un enlace un poco con la entrevista del doctor Zavala previo a esta entrevista, que habló del caso Maguat. Entonces, pues si hay una inmunidad, ¿por qué está pasando lo que está pasando con el expresidente? Y mire usted, haciendo una reflexión, cómo ha afectado la política del Estado, la política monetaria, la política cambiaria, la política de comercio exterior en las actividades, en las actividades privadas y en el dinero de todos los ecuatorianos. Recuerde usted que antes, si usted traía $1 al país, cuando teníamos los sucres, cuando se ponía eso en la banca, se depositaba eso en la banca, en una cuenta, ese dólar se hacía 4.000 sucres en la época que estaba 4.000 el tipo de cambio. 6 meses después, el dólar se fue de 4.000 a 25.000. Entonces, cuando usted retiraba los mismos 4.000 sucres que había puesto en la banca, los trataba de hacer dólares, ya valían 15 centavos. Pero cerraron la banca, a través de las políticas del Estado, se cerró la banca y ya no podían ni retirar el dinero. Se emitieron esos famosos certificados de depósito reprogramados, CDR, ¿se acuerda usted? Y había que vender ese papel en el mercado y le pagaban el 50% del valor, la mitad. Entonces los 15 centavos se hicieron 7.5 centavos. Entonces dígame usted, la política pública no pulverizó el dinero de todos los ecuatorianos. El dólar que yo había traído de repente se convirtió en 7.5 centavos. 12 de 13 partes se habían perdido por la política pública. Por eso la preocupación del direccionamiento económico a través única y exclusivamente de decisiones políticas. Con respecto a esto, dos inquietudes. Una, sin duda alguna, hubo una banca que manejó mal los recursos, créditos concentrados, etcétera. Dos, el gobierno dice, y la verdad es que oírlo así no suena feo,
decir, bueno, el crédito está concentrado en un área que no va a colaborar rápidamente al desarrollo, así que por lo tanto yo voy a meter mano en la banca para decir, tú vas a dedicarte a dar crédito de vivienda, tú te vas a dar crédito agrícola, porque yo necesito estos fondos para hacer mis grandes obras en temas de salud o en temas nobles que asegura el gobierno. ¿Por qué no apoyarlo sin este código? ¿Por qué la inversión privada no apoyó o no continuó en ese camino con el gobierno para que éste no tenga la necesidad de crear ese código? ¿Qué pasó? Déjeme decir una cosa, es que el sector privado no invierte por decreto, no invertimos porque se firmó A, B o C, invertimos como resultado de la confianza, y eso hay que dejarlo absolutamente claro. Segundo, yo no vengo a defender aquí a la banca, quiero ser absolutamente claro, pero el sistema productivo tiene banca, tiene industria, tiene comercios, tiene servicios. Es una cadena productiva en donde cuando se rompe una de las argollas de esa cadena, se genera, se rompe la cadena productiva. Entonces, tercero, ¿cuáles son las condiciones que se dan para el cambio de la matriz productiva? Y se necesitan tener esas condiciones para que pueda haber, digamos, el requerimiento de crédito por parte de las empresas y se pueda fomentar el préstamo por parte de los bancos. O sea, eso es consecuencia de, no antecedente. Es decir, si aquí me dan las condiciones para el cambio de la matriz productiva, como por ejemplo, fortalecer a la banca generándole competitividad. ¿Cuál es la competitividad? Traigan los bancos extranjeros esta gran oportunidad del código para permitir que la banca extranjera se establezca en el país. Hayan más bancos en el Ecuador, tanto locales como internacionales, compitan para ver quién da el crédito, el préstamo más barato, el costo del dinero, y eso va a fortalecer a la banca y va a mejorar, digamos, las condiciones del dinero, van a ser más baratos, eso genera inversión, genera empleo, genera nuevos emprendimientos y hay futuro para la juventud. Entonces, es consecuencia de esa política pública del cambio de la matriz productiva, las condiciones. Hagamos la apertura comercial urgente para incrementar la producción de las empresas, para poder exportar y a su vez demandar créditos, pues, y que los bancos nos den el dinero. Esas son condiciones. Cambiemos el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, el COPSI, para dar los incentivos a los diferentes sectores, como le dije hace un momento, para crear esas condiciones de requerimiento de crédito. Pero al mismo tiempo necesitamos un parámetro que no nos podemos olvidar, pues, que es el blindaje a la dolarización, para no estar otra vez con los problemas de la pulverización del dinero por fórmulas cambiarias como pasó en la época de los 90. ¿Usted cree que ese código va a permitir salir de la dolarización? O sea, porque el dólar nos deja, o sea, porque el gobierno finalmente tome ese... Yo sería muy irresponsable diciendo con esto va a pasar A o B. Yo lo que le digo es que yo no veo un blindaje y un fortalecimiento de la dolarización con el código. Y le puedo decir cómo se puede fortalecer la dolarización justamente. Primero, tiene que mencionarse la resolución 055 y 037, la modificatoria del Banco Central, en donde se dice que la emisión de dinero electrónico tiene que estar respaldada única y exclusivamente por los dólares que lleva la gente, no por títulos de valores, es decir, por cualquier emisión que respalde el dinero electrónico. Y además siempre tiene que haber en las cuentas del Central una cuenta que maneje ese dinero electrónico y que esa cuenta sea más grande que lo que se haga de dinero electrónico más el metálico, las monedas que están circulando, y que esté sumamente claro, reportada esa cuenta intocable, con transparencia en los balances del Banco Central. Aquí se ha perdido un poco esos diferentes sistemas de balance del Central en el código que no generan la transparencia suficiente. Segundo, la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad tiene que incrementarse a 150 o a 180 días del presupuesto general del Estado. ¿Por qué? Porque al tener, el Estado gasta alrededor de 70 millones de dólares diarios, al tener entre 10.000 y 12.000 millones en la reserva, entonces sí podemos garantizar la balanza de pagos, sí podemos garantizar las operaciones internacionales, sí podríamos amortiguar lo que se denomina un shock externo, es decir, algo que no podemos controlar, un factor exógeno como mañana una baja del petróleo momentánea por algunas semanas, etcétera. Podríamos mitigar un problema, un fenómeno natural como posiblemente un fenómeno del Niño. Entonces eso blinda la dolarización, tener ese colchón de reserva. Y eso a su vez permite a los empresarios salir a pedir prestado dinero a la banca internacional. Hablando de reserva, ¿cómo impacta eso en no solamente en el ámbito nacional la reserva, sino en cada banco? ¿Puede este código meter la mano
en la reserva que cada banco tiene para en un momento dado, como usted dice, responder? Ya, a ver, es que la reserva tiene diferentes parámetros y no quiero entrar en un análisis financiero técnico, pero uno de los parámetros es, tenemos que tener un fondo de liquidez como prestamista de última instancia. Hoy ya no puede el Banco Central dar prestado dinero. Una de las cosas buenas que tiene el código es no tener este salvataje bancario, es decir, si mañana algún banco tiene algún problema, viene el Estado, no, ya eso se acabó, bendito sea Dios, lo aplaudimos, pero el fondo de liquidez es el prestamista de última instancia. ¿Qué es ese fondo de liquidez? Es el dinero de todos nosotros depositados en los bancos, que a su vez parte de ese dinero tiene que ir a un fondo común que se utiliza para mitigar cualquier problema que existe en la banca. ¿Por qué? Porque mañana hay problemas que no son... ¿Qué van a hacer con ese fondo según ese código? A ver, el fondo de liquidez se usa para esto. Ahora, ese fondo de liquidez, en este código no está claro cómo se puede actuar en el sentido de que mañana se puedan retirar dineros de ese fondo de liquidez, que no cumple el objetivo del fondo de liquidez. Y el fondo de liquidez también, al momento que a usted le dicen tanta liquidez tiene que haber doméstica, es decir, usted banco tiene que traer tanto dinero acá y no puede dejar tanto dinero afuera, eso podría tener un impacto en las operaciones de comercio exterior, porque la liquidez doméstica, es decir, los bancos necesitan dinero afuera también para poder cubrir con las importaciones que necesita el sector productivo, los industriales, para a su vez poder exportar, porque si le compro a alguien afuera una materia prima, ese banco tiene que tener dinero afuera para pagarle a ese proveedor. El proveedor no puede depender si yo estoy vivo o muerto, si estoy enfermo, saludable en ese momento, o si estoy en la oficina o no, para hacerle el pago pues, de los requerimientos que tengo de materias primas para poder generar la producción. Entonces, cuando se comienza a jugar con estas cosas, como el fondo de liquidez, comienza a haber preocupación en el sector empresarial. Más aún, que también se habla de las inversiones que hace la Seguridad Social a través del Banco, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el BIES, sobre los dineros que es el ahorro de los trabajadores y de los jubilados, cómo de manera discrecional se pueden utilizar esos fondos. Nosotros hemos dicho, cuidado, usted número uno, a la banca que tiene la mayor parte del dinero es de corto plazo, es decir, son depósitos a corto plazo, es muy difícil que usted en esta orientación del crédito como gobierno obligue a esa banca a poner dineros de créditos a largo plazo, porque mañana yo como depositante que pongo dinero en un banco no me pueden secuestrar a mí el dinero porque hay un crédito a largo plazo. Y ahí puede haber un empate entre lo que necesitan las inversiones de largo plazo, la seguridad social, y los requerimientos de largo plazo del sector productivo nacional para el cambio de la matriz productiva. Me quedan 30 segundos. ¿Qué posibilidad tienen los gremios de la sociedad civil de interponer sus observaciones y tratar en lo posible de que la Asamblea las recoja? Hemos pedido una cita el día de ayer en una carta formal al presidente de la República, con copia al vicepresidente y al ministro coordinador de la producción, porque ya tuvimos una conversación previa, la Asociación de Bancos Privados, yo acompañé a la Asociación de Bancos Privados con la comisión, y lo que recibimos fueron respuestas, digamos, una defensa frente a los planteamientos. Nosotros queremos ver esto como un planteamiento, como una propuesta frente a lo que tenemos hoy en el articulado. Gracias por estar con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas.